Bueno, este es un hecho que ha generado indignación, ¿ah? Ha generado indignación también en la ciudadanía, incluso protestas ayer. Vamos a conversar con Carlos Gajardo, ex fiscal, para también ir desmenuzando en materia judicial qué es lo que aquí ocurrió, para explicarle bien a la gente, porque se hablaba también, Carlos, que en caso después de que se cumpla, ¿no es cierto?, esta condena, estos 6 años, ¿no es cierto?, que finalmente se le decretan a Eduardo Macaya, este arresto domiciliario formaría parte ya, sería abonado como parte de la condena. ¿Qué es lo que nos puede decir usted? Efectivamente es así. Buenos días, Julio César, y a todos los televidentes, ¿no es cierto? Eso es efectivamente así. Cada día que la persona cumple bajo el régimen de arresto domiciliario se abona en definitiva su sentencia definitiva. Y yo creo que si uno analiza lo que ha sucedido acá con el régimen de prisión preventiva, la verdad que han habido cosas que, por decirlo de alguna manera, son extraordinarias, ¿no? Que no suceden con mucha frecuencia. Lo primero, cuando en su momento se decretó una fianza de 150 millones de pesos. Yo tengo harta experiencia como fiscal en su momento, como abogado después, y la verdad que una situación de este tipo es bastante poco habitual, ¿no? Que se decrete una caución en un delito de esta gravedad no es algo que yo haya visto en estos montos de dinero tampoco. Entonces, es que efectivamente es que es súper importante, Carlos, yo creo que ir recorriendo los elementos que a nosotros como periodistas, pero más que nada a la ciudadanía, le han saltado como elementos excepcionales en todo este procedimiento contra el padre del senador Macaya. Lo comentábamos acá, Julio, hace un par de días atrás, que no habíamos escuchado nosotros que se pagara una cifra de dinero, y en este caso una cifra millonaria, para permutar una medida cautelar. Y ahora tú nos estás diciendo que con toda tu experiencia, nosotros también estábamos en lo cierto en nuestra percepción. ¿Desde cuándo en el sistema chileno, a lo gringo, tú pagas millones de pesos para que te cambien una medida cautelar? Es algo poco habitual en parte, Monse, porque en general la gente que enfrenta el sistema penal es gente de pocos recursos, entonces la caución nunca sirve para efectivamente asegurar la presencia del imputado. Pero mira, acá hay una cosa importante. ¿Por qué se decreta en general la prisión preventiva? Yo diría que hay dos motivos fuertes, fundamentales. Uno, el peligro de fuga, que la persona se arranque. Y otro es el peligro de reiteración, que la persona en libertad pueda seguir cometiendo delitos. Y eso en un caso de abuso sexual que se comete en estos contextos, ¿no es cierto?, que donde justamente la persona los comete en su propia casa, por supuesto que es un elemento muy importante para decretar la prisión preventiva. Entonces uno podría decir, sí, la fuga usted la puede asegurar a lo mejor con una cantidad importante de dinero, pero evidentemente el peligro de reiteración, no hay dinero que pueda caucionar que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, en esa primera parte, yo te insisto, eso fue algo extraordinario. Pero en otra pregunta, cualquier chileno que tenga 150 millones de pesos para pagar a la justicia, para saber, ¿puede obtener finalmente mediante pago de fianza un cambio de medida cautelar? Va a depender. ¿Tiene el derecho? Ya. En el sistema jurídico existe en nuestro sistema, en el artículo 146, lo que se llama la caución, ¿no? Que significa que usted puede asegurar, si es que hay peligro de fuga, solamente que pagando una cantidad de dinero, caucionando con una cantidad de dinero, se asegure que usted va a estar presente en el proceso. Pero le insisto, eso a mi juicio no sirve, y así se ha reconocido reiteradamente por los tribunales de justicia, cuando la medida cautelar es por peligro para la seguridad asociada a las víctimas, porque ahí no hay dinero que pueda asegurar o prevenir que la persona no vuelva a cometer este tipo de delitos. Esa primera resolución a mí me pareció muy equivocada, la critiqué en su momento. Fue una resolución extraordinaria, exótica a nuestro sistema, y que obviamente alimenta esta creencia de que en algunos casos hay tratos privilegiados. Carlos, dejando de lado esto que fue lo que inicia, ¿no es cierto?, a este huracán mediático y esta conversación, ¿no es cierto?, entre la ciudadanía, entre la autoridad, entre el poder, entre la justicia, ¿no es cierto? Volvamos al caso de ahora. ¿Esto es habitual lo que ocurrió también ayer, ¿no es cierto?, que trae una sentencia por abuso sexual infantil, ¿no es cierto?, se le entregue, ¿no es cierto?, la posibilidad de este arresto domiciliario por estos días, digamos? Y lo otro que yo creo que también es relevante, ayer entrevisté al abogado de querellante, y él decía que nunca había escuchado un argumento como el de Javier Macaya en la televisión, del video, de la grabación del video. ¿No es cierto?, diciendo que se había grabado sin su consentimiento.
Si podemos tocar estas dos aristas que son las que ayer tenían encendida la agenda. Bueno, lo primero, Julio César, la prisión preventiva es una medida cautelar, ¿no es cierto? Y se decreta sobre todo si es que hay antecedentes graves de la comisión de delito. ¿Y sabes lo que sucede cuando hay una sentencia definitiva que no está efectivamente ejecutoriada, que hay recursos pendientes? Que por supuesto que los antecedentes se hacen más sólidos. O sea, si antes de la condena habían antecedentes para entender que la persona debía estar en una medida cautelar de prisión preventiva, con la sentencia de primera instancia esos antecedentes se robustecen, son más fuertes y por lo tanto ameritan con mayor fuerza que se decrete la prisión preventiva. Yo creo que también esa fue una resolución errada. El peligro de fuga, por lo tanto, hoy día es más alto porque el señor Macaya tiene ya una condena de primera instancia que tendrá que ser revisada probablemente por la Corte Suprema, pero ya tiene un primer veredicto y una primera sentencia a pena efectiva. Y eso ratifica también el peligro para las víctimas. Esto sí ha sucedido en otras ocasiones. Ustedes tienen que haber cubierto también, Julio César, el caso del oncólogo Manuel Álvarez, que fue condenado hace pocas semanas por delitos de abuso sexual en contra de personas adultas, y ahí pasó algo muy semejante, en que el tribunal le decretó la prisión preventiva después de la condena y la Corte Suprema la dejó sin efecto vía un recurso de amparo. Después se vio el recurso de nulidad, se rechazó y por lo tanto la condena quedó firme. El señor Álvarez tiene que cumplir su condena. Eso ha sucedido antes, pero a mí me parece que es algo equivocado, porque si aumenta la necesidad de cautela, si aumenta la gravedad de los antecedentes, lo razonable es que se hubiera mantenido esa prisión preventiva, como digo, porque el riesgo de fuga y el riesgo de reiteración es más alto. Es que hemos conocido la mayoría de los condenados presentan recursos de nulidad, que es la última instancia que tiene nuestro actual sistema procesal. Entonces, hemos conocido demasiados casos donde todos presentan este recurso de nulidad, pero lo esperan cumpliendo ya la primera sentencia. Y la sentencia de este caballero Macaya es 6 años de cárcel. Entonces, eso es lo que no se entiende del criterio de los jueces, porque él procesalmente tiene derecho a pedir la nulidad del juicio. Pero resulta que tenemos 8.000 casos anteriores donde se espera la nulidad del juicio, que tiene un plazo que no es menor también, cumpliendo la sentencia. Y la sentencia de este caballero es cárcel. Entonces no entiendo, Carlos, de verdad, porque él lo que va a presentar es una nulidad, recurso de protección para nulidad, etcétera. Esto tiene un plazo, no sé, de un mes, incluso más, hasta que finalmente quizá... Pero ¿por qué en este caso es distinto? No espera la nulidad cumpliendo esa sentencia. Yo creo que es una mala señal, e insisto, porque pone en riesgo que efectivamente una sentencia efectivamente se pueda cumplir. A partir de la sentencia, cuando se decretaron los 6 años de cárcel, la defensa tiene 10 días de plazo para presentar el recurso. Lo va a hacer, deben estar presentes esos días. Y dependiendo de la causal, ese recurso lo conoce o la Corte de Apelación o la Corte Suprema. Me parece que probablemente acá van a ir a la Corte Suprema. Este recurso probablemente lo va a terminar conociendo la Corte Suprema. Y el periodo que se demora en conocerse la resolución definitiva es variable, pero está entre 3 a 6 meses. Yo diría que por ahí va a estar el plazo que va a tomar. Sí, es un tiempo relevante. Y yo lo que digo, Monse, es que en este periodo hay un riesgo de que la sentencia no se pueda cumplir. Por ejemplo, en un caso así, incluso la persona podría atentar contra su vida, por ejemplo, o podría intentar huir. Le deben quedar no tantos años de vida al señor Macaya. Pensar en pasar sus últimos años en prisión no debe ser una buena idea. Está el riesgo de que se pueda fugar. Y en tercer término, por supuesto, si este tipo de delitos se cometen en un contexto de que ocurren en su propio domicilio, como se ha sabido, por supuesto que hay un riesgo de que estas conductas se repitan. Entonces, son muchos los riesgos asociados con haber dejado a una persona de este tipo con esta condena en libertad. Porque en el fondo, al caballero Macaya está en arresto domiciliario, pero eso no impide que reciba visitas. Por supuesto. Esa es la gran diferencia de un arresto domiciliario con un cumplimiento en la cárcel. Bueno, Carlos, hay un tema también que es de una entrevista, ¿no? Y en esta entrevista él habla de un video que se graba, ¿no es cierto?, sin su consentimiento. También habla de un video bastante editado el senador Macaya. Ayer salió el abogado querellante a hablar de esto, que lo encontraba insólito, increíble, el hecho de que el senador Javier Macaya hablara de un video sin su consentimiento en cuanto lo había grabado una persona que ya había sido víctima, ¿no es cierto?, según las denuncias de Eduardo Macaya, y por eso lo había grabado, ¿no?, para que le creyeran, para tener una prueba.
Ahí como hijo estoy de su lado. Macaya aborda condena a su padre por abuso sexual y sostiene que respetan las decisiones judiciales, Carlos. Mire, yo por supuesto entiendo el dolor que tiene que estar sintiendo la familia Macaya, las víctimas primero que nada, y por supuesto también los parientes del imputado condenado. Pero creo que una persona que sobre todo se dedica a la política tiene que ser muy cuidadosa con sus declaraciones, porque ¿sabes lo que pasa acá, Julio César y Monse? Que por supuesto hay un principio que uno tiene que tener súper presente, que uno tiene que respetar y resguardar a las víctimas, no revictimizar, resguardar su identidad. Por eso en una decisión polémica, pero yo creo que se justifica, el tribunal en algún momento ordenó bajar ciertas publicaciones, porque acá es importante, muy importante, cautelar a las víctimas y que ellas no sean revictimizadas. Y entre ellos, resguardar su identidad. Pero estas declaraciones que hace el senador Macaya, por supuesto que revictimizan a las víctimas, ¿no es cierto? Porque de alguna manera les empieza a imputar conductas inadecuadas. Dice, no, es que lo grabaron sin su consentimiento, como haciéndole un reproche por haber hecho eso. Eso es francamente absurdo. Si es evidente que en un delito de este tipo, afortunadamente, las víctimas pudieron grabar y con eso tener un antecedente concreto para que después su versión fuera creída. Primero en su círculo familiar y luego ante los tribunales de justicia, donde este video ha sido fundamental. Y después, en segundo término, se ha generado toda una polémica porque el senador Macaya ha dicho que las víctimas no son nietas, ¿no es cierto? Ha hecho una aclaración de cuál es la calidad de las víctimas, que entiendo por qué lo hace, pero que para efectos penales es indiferente. O sea, ¿es menos grave porque no son las nietas del señor Macaya? ¿Tiene alguna relevancia penal? Por supuesto que no. Y lo que uno termina viendo con eso finalmente es cierta falta de empatía, ¿no es cierto? Porque dicen, no son de mi familia, son personas que no son de mi familia. Como si eso le diera menos gravedad al delito. A mí me parece, desgraciadamente, yo tengo respeto, por supuesto, por Javier Macaya como abogado, como profesional, como senador, como político. Pero creo que en este caso, estando en una situación muy difícil, sus declaraciones han sido muy desafortunadas. Él debiera asesorarse mejor, ser mejor aconsejado, porque las declaraciones que ha dado, además de probablemente causarle al mismo daño político, le han generado a las propias víctimas un daño y le generan un daño al sistema. Porque el sistema lo que tiene que tratar es de que las víctimas tengan espacios seguros para denunciar, en este país y en todos en el mundo, ¿no? Las víctimas de delitos sexuales especialmente necesitan espacios seguros para denunciar, que el sistema les dé la confianza que acudiendo a él van a ser bien tratadas, van a ser oídas y sus denuncias van a ser escuchadas. Y las señales que da un senador de la República con esto no son las adecuadas, revictimizan y ponen, por supuesto, en jaque, en cuestión cómo funciona el sistema. Carlos, hablando de la sentencia principalmente, la Fiscalía había pedido alrededor de 12 años de presidio efectivo y solamente se llegó a la conclusión de una sentencia de 6 años. ¿Qué opinas tú referente a eso para un hecho tan grave como lo que ocurrió? Mira, te agradezco la pregunta porque yo he opinado que a mí me parece que la sentencia es adecuada y han habido hartas críticas y comparación con otros casos, ¿no? Pero en general los casos con los que se comparan, en que se han dictado sentencias mayores, son casos por delitos de violación a menores de edad que por supuesto tienen penas más altas. Yo diría que para un caso de abuso sexual reiterado, la pena en general va entre los 5 años y un día a los 10 años. Ese es el marco penal que nuestros tribunales establecen para ese tipo de delitos. Teniendo el señor Macaya una irreprochable conducta anterior, ese es un antecedente objetivo, a mí me parece que la sentencia de 6 años es una sentencia que está en línea con lo que nuestros tribunales resuelven. Aquí es importante hacer el distingo, ¿no? Porque así como hemos criticado, yo he criticado la resolución de la Corte de Apelaciones con el tratamiento de la libertad provisional, a mí me parece que el trabajo que hizo el Tribunal Oral de San Fernando fue un trabajo de calidad y que tuvo los pantalones para tomar una decisión que por supuesto que para un juez es complicada, que es condenar al padre de un senador. Les quiero dar este dato, Julio César y Monse, para entender por qué yo creo que tenemos un mal sistema de designación. Esos jueces, su ascenso depende del Ministerio de Justicia de turno. Muy probablemente el próximo gobierno va a ser un gobierno en que la UDI va a tener un rol importante, ¿no? Y el presidente de la UDI es el señor Macaya. Entonces, esos jueces tienen que tener pantalones para haber condenado al padre de un senador
que el día de mañana va a tener un rol muy importante en el ascenso de sus propias carreras. ¿Se fijan? Tenemos un muy mal sistema de nombramiento en el Poder Judicial que le resta independencia a los jueces en casos de este tipo, pero yo creo que en este caso los jueces del Tribunal Oral de San Fernando actuaron correctamente, pusieron una pena que a mí me parece que es la adecuada, y yo en esa parte del trabajo creo que la justicia hizo bien su pega. Carlos, y ahí entramos en un punto central, el tema del poder, el tema de la política, ¿no es cierto? Ayer muchas voces pidieron la renuncia de Javier Macaya a la UDI, precisamente por estas declaraciones, precisamente por lo que implica ser un senador de la República y lo que implica ser un presidente de un partido poderoso, ¿no es cierto?, en esta circunstancia. ¿Qué opina usted? ¿Qué estima que fue? ¿Hay colisión de intereses en lo que ocurrió en estos días? ¿Cómo lo ve desde fuera? Yo creo que la situación del senador Macaya, por supuesto, que era una situación compleja porque atraviesa una situación personal ruda, compleja, que probablemente a nadie le gustaría estar, ¿no es cierto?, en que su padre esté envuelto en una situación de este tipo. Insisto, teniendo presente, por supuesto, que las víctimas acá son las menores de edad. Y creo que lo que él debió haber hecho en esto es haber callado, es haber diferenciado su rol de político de su rol de hijo. Y por lo tanto, en una entrevista, porque todo esto se ha generado también a partir de las entrevistas que él ha dado, él perfectamente puede señalar, mire, que ese tema es un tema personal, yo estoy acá como presidente de un partido político y por lo tanto no me voy a referir. Creo que ha cometido un grave error en haber usado la tribuna política que tiene para terminar defendiendo en las entrevistas que ha hecho el caso procesal de su padre. Yo creo que es un error, yo creo que es un error político, yo creo que eso además a la ciudadanía le molesta y bueno, vamos a ver cómo sigue reaccionando en los próximos días, porque evidentemente lo que ha hecho es, en definitiva, generar un ambiente muy hostil para este caso por parte de la ciudadanía, que ve, me parece a mí, y justificadamente, que hay un tratamiento distinto, sobre todo en el manejo de las cautelares respecto del señor Macaya. Gracias, Carlos.